Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago, del genial Gabriel García Márquez, es una historia aparecida por primera vez en 1955 en el periódico El Espectador de Colombia. Esta historia fue presentada por entregas durante 14 días consecutivos y luego, en 1970, publicada por primera vez en forma de libro. La narración nos cuenta la aventura vivida por un joven marinero de la Armada colombiana llamado Luis Alejandro Velasco, que viajando desde Estados Unidos a su país, cayó al agua a causa de una tormenta en el Mar Caribe y el sobrepeso de la nave por transportar gran cantidad de artículos domésticos que la tripulación había comprado para llevar de regreso a casa, a pesar de que una embarcación militar como esta tiene prohibido transportar este tipo de artículos. El joven soldado, después de ver cómo se ahogaron algunos de sus compañeros a su alrededor, estuvo 10 días a la deriva en una balsa. Luego fue a dar a una playa solitaria de Colombia. Esto le causó mucha sorpresa porque nunca pensó que iba a terminar tocando tierra precisamente en su propio país. Pero volvamos al principio de esta aventura. El barco de guerra colombiano denominado Destructor Caldas zarpa de la ciudad de Mobile, Alabama, en Estados Unidos. Un día después, iniciando su paso por el Golfo de México, comenzó la brisa y el fuerte oleaje. A la mañana siguiente, las olas golpeaban fuertemente sobre el puente y bañaban la cubierta. Entonces el barco empezó a escorar peligrosamente y en medio de este movimiento de inclinación les ordenaron ponerse los salvavidas. Luis Alejandro Velasco, quien en ese momento se encontraba en la cubierta del barco, pensó que iban a ordenar soltar la carga para aligerar el peso, pero esto no ocurrió. En ese momento, una ola barrió la cubierta y lo empujó a él, junto a otros compañeros, a las aguas del océano. Fue entonces cuando escuchó las voces y vio entre las cajas que flotaban en el mar a varios de sus compañeros tratando inútilmente de salvarse. Al cabo de unos minutos vio el buque de guerra alejarse, quedando completamente solo y a merced del sol y el mar en una balsa que logró alcanzar. Así permaneció largo rato, pensando que muy pronto vendrían a rescatarlo. Al llegar la noche, seguía aferrado a la idea del rescate e incluso imaginaba las señales que haría cuando viera a sus compañeros o a sus rescatistas. Agitaría la camisa para llamar la atención del equipo de salvamento que, él suponía, no tardaría en llegar. Más tarde, tuvo que enfrentarse a su primera noche solo en alta mar. Entonces el terror comenzó a invadirlo. Uno se puede imaginar el pánico que debe causar el verse solo en el mar Caribe en medio de la noche a causa de que ha caído al agua y su barco lo ha dejado. Lo puedes imaginar.
pero creo que pocos deben tener verdadera idea de lo terrorífico que esto puede resultar en realidad. Al día siguiente, efectivamente, logró avistar un punto negro en el horizonte, que resultó ser un avión, pero la aeronave siguió de largo sin verlo. Durante varios días logró ver en 2 o 3 ocasiones aviones que parecían estar buscándolo, pero nunca llegaron a verlo. Fue entonces cuando comenzó a sentir los estragos de la sed y el hambre que se fueron haciendo insoportables con el paso de las horas y los días. Intentando sobrevivir, Luis Alejandro se comió unas tarjetas de papel que llevaba en sus bolsillos y quiso comerse las suelas y parte de sus zapatos, lo cual no consiguió porque no pudo arrancar ningún bocado al resistente material de sus botas. Otro día atrapó un gran pez de color verde que los tiburones se habían estado comiendo y que, increíblemente, había saltado dentro de la balsa. La carne cruda mitigó su hambre y alivió la intensa sed y el dolor intenso que sentía en el estómago al permanecer varios días sin probar alimento. Al 7º día, después de sufrir los embates de una tempestad, el mar amanece en calma. Durante 10 días de desesperación, Luis Alejandro luchó contra el mar, contra el sol abrasador que le llagó la piel, contra los tiburones que llegaban puntuales todas las tardes a merodear la balsa. Y aunque en algún momento de flaqueza quiso morir, pudo más su determinación y su instinto de supervivencia, logrando vencer el pánico, la soledad y la locura, solo en compañía de su reloj, unos remos y una balsa que lo ayudó a salir del mar. Después de empezar a percibir que el color del agua cambiaba de azul a verde, el día número 10 de su travesía logró avistar la tierra. Al principio dudó porque estaba muy débil. Luego, al acercarse, se lanzó al agua, lo cual casi le costó la vida al luchar contra las olas que le hacían resistencia y que estuvieron a punto de estrellarlo contra unas rocas. Finalmente, agotado, llegó a la playa, donde permaneció algunas horas, hasta que unos campesinos que desconocían la noticia del naufragio lo descubrieron y le prestaron auxilio. Después de ser admirado por el público, condecorado por el presidente de la República y ganar bastante dinero en publicidad, Luis Alejandro Velasco, el náufrago, cayó en desgracia porque al contar su historia revelaba información que incomodó a la dictadura colombiana de ese momento, lo que también finalmente le costó el exilio a Gabriel García Márquez, escritor de esta obra.